Bueno, vamos a continuar ahora con el segundo módulo en el cual vamos a abordar la temática de los medidores bidireccionales. ¿Cómo hacemos para incorporar medidores bidireccionales al sistema Mr. DIMS? Es decir, aquellos casos en que los clientes sean prosumidores, o sea, productores y consumidores de energía eléctrica. Esta facilidad ya estaba disponible desde siempre en los medidores. Todos nuestros medidores son y han sido siempre bidireccionales, solamente que estaba faltando que sea soportada esta característica por el firmware propiamente dicho del medidor y también por el sistema Mr. DIMS. Ambas cosas están ya incorporadas en esta nueva versión 8 de Mr. DIMS, así que no hay ningún problema de cómo hacer para incorporar aquellos que coloquen paneles solares o algún otro tipo de elemento de generación de energía eléctrica en su sistema. Vamos a ver cómo lucen los gráficos de energía exportada y la demanda exportada en nuestro dashboard o pantalla de inicio. Vamos a ver cómo en la solapa general de cada terminal bidireccional vamos a poder ver los acumuladores y registros periódicos ya de manera bidireccional. Vamos a ver que aparece también el diagrama fasorial y el factor de potencia por fase, cosas que son muy útiles a los fines de diagnosticar cómo está funcionando una determinada instalación, cómo está funcionando la carga que tiene un determinado medidor. Y vamos a ver también cómo son los gráficos de demandas y energías importada y exportada, las cuales vamos a poder superponer, con lo cual se van a lograr interesante información para el análisis, por ejemplo, de cómo está funcionando un sistema que es productor de energía eléctrica solamente en algunas etapas del día y cómo se comportan las corrientes en ese caso. Vamos a ver entonces un sistema en el cual tenemos medidores que son de prosumidores. Voy a ingresar en este caso a un terminal que es productor y consumidor. En primer lugar, podemos ver que cuando el firmware, o sea, el software propio del medidor, este es un equipo trifásico con actividad GSM e indirecto. Cuando el firmware de este medidor ha sido actualizado a la última versión, que es la que habilita las funcionalidades bidireccionales. Fíjense que acá tenemos que tiene un firmware versión 4.02, esa versión que se puede aplicar sobre cualquier equipo trifásico ya instalado, sin perder información, sin ningún tipo de alteración. Se le cambia el firmware y automáticamente empieza a habilitar su funcionalidad de bidireccional. También obtenemos junto con la funcionalidad bidireccional el factor de potencia por fase y por ende el diagrama fasorial. Veamos en primer lugar los acumuladores. Como habíamos visto en el módulo anterior, teníamos un conjunto de acumuladores de energía importada, flecha hacia la derecha, para las distintas bandas. T0 es el acumulador general, T1, T2 y T3 son las tres bandas horarias habituales. Y ahora tenemos que hay energía activa exportada, flecha hacia la izquierda, donde T0 es el acumulador general, T1 es una de las bandas y T3 es la otra banda en la cual se ha registrado generación de energía. Veamos en este medidor cómo son los registros de quarter o los registros de 15 minutos. Fíjense que ya habíamos visto en el módulo anterior que ahora las tres tensiones y las tres corrientes las teníamos dispuestas de forma vertical en vez de ser columnas de la tabla. Están las tres en forma vertical, de esa forma queda muchísimo más clara la lectura. L1, L2, L3, fase 1, fase 2, fase 3. Tenemos acá el factor de potencia de cada una de las fases, 0,92, 0,95, 0,89, L que es inductiva. Si fuera capacitiva aparecería una C. Tenemos la energía activa importada y la energía activa exportada. En este caso es 0 porque a esta hora no está exportando energía. Lo mismo pasa con la energía activa, la energía reactiva
y la energía aparente. Factor de potencia, frecuencia, el estado del relé, la demanda máxima de monitoreo y la tarifa aplicada en ese tramo horario. Fíjense que aparte, para cada quarter tenemos un pequeño icono que es el que nos permite acceder al diagrama fasorial de ese quarter. Esto es utilísimo, como ya dije, para el diagnóstico de cómo está funcionando una determinada instalación. Fíjense que podemos ver la tensión de la fase 1 y su corriente atrasada en determinado número de grados. Tenemos la tensión de la fase 2 con su corriente y la tensión de la fase 3 con su corriente. Esto de la misma forma podemos obtener para cualquier otro quarter. Volviendo a la pantalla principal, veamos qué ocurre si visualizamos un gráfico de la demanda de energía. El gráfico de demanda de energía, primero lo vamos a simplificar un poco para que sea más fácil. Fíjese que tiene selectores: activa importada, reactiva importada, aparente importada, y lo mismo para la exportada, activa exportada. Yo puedo activar o desactivar los bloques que me resulten interesantes, puedo activarlos todos o puedo dejar los que por el momento son los únicos que me interesan a los fines de ilustración. Activa importada, activa exportada. Le voy a cambiar la fecha porque este día no hay generación porque seguramente el clima no lo ha permitido. Vamos a buscar un día más soleado. Aquí tenemos uno. Fíjense que yo voy a seleccionar solamente la energía activa exportada y la activa importada. Y acá podemos ver cómo este sistema estuvo importando energía hasta aproximadamente las 10 de la mañana, donde el sol salió con fuerza y comenzamos a generar energía hasta que a las 16 horas se comenzó a perder la capacidad de generación y se comienza nuevamente a consumir energía. Estos son los gráficos superpuestos. Fíjense que yo con el cursor puedo ver exactamente el valor de cada punto y la fecha y la hora en la que cada punto ocurrió. Esto es realmente espectacular para analizar en detalle cómo está funcionando una instalación que es bidireccional. Por supuesto que como ahora tenemos medidores que están generando o que están midiendo energía exportada a la red, podemos encontrar que en nuestro dashboard o pantalla de inicio no solo tenemos los widgets o indicadores correspondientes a la energía que importamos, sino que también ahora tenemos información en la energía que exportamos. Acá tenemos la demanda exportada máxima del sistema de los últimos 30 días, que depende obviamente de cómo ha sido la iluminación solar. Y acá tenemos cómo ha sido la demanda exportada de las últimas 24 horas. Hay solamente un pico de generación alrededor de las 15 horas, porque obviamente que este día no ha sido muy favorable para la generación. Y tenemos acá el acumulador total de energía activa que se ha exportado en el mes, 1,5 megawatt hora. Bueno, vamos a ver a continuación cómo se hace para dar de alta un suministro bidireccional, un cliente que es productor y consumidor de energía eléctrica. ¿Cómo se hace para darlo de alta en el sistema de punta a punta, desde el comienzo hasta el final? ¿Cómo es el proceso? Como ya habíamos dicho en el primer módulo, tenemos que tener presente de que ese medidor ya tiene que tener la última versión de firmware, o sea, del software del medidor, para habilitarle las capacidades de medición bidireccional, y por supuesto tenemos que tener Mr. DIMS versión 8. Vamos a la sección servicios y tarifas, dentro de la cual tenemos que tener un servicio creado que sea para un suministro bidireccional. Acá ya tenemos 3, pero vamos a crear uno desde cero para ver cómo se hace el proceso. Apretamos el botón nuevo, vamos a crear una nueva tabla de servicio, le vamos a llamar servicio bidireccional demo 3. Tipo de servicio prepago, pospago, es pospago, multibanda sí.
Modo de acumulación de energía activa, esto es muy importante. La energía activa, acá es donde definimos si este medidor va a ser unidireccional o bidireccional. Puede ser importada siempre positiva, esto es unidireccional siempre positiva, es el que se usa, este es el tipo de tabla de servicio que se utiliza para un suministro regular solo consumidor, de forma tal de que al ser siempre positiva no hay posibilidad de fraude si se conecta el medidor al derecho o al revés. También puede ser un medidor unidireccional para energía importada o una instalación unidireccional para energía solo exportada. Pero la que nos interesa en este momento es la instalación bidireccional. Fíjense que dentro de la bidireccional tenemos dos variantes, la bidireccional pura o la bidireccional con suma neta. La que se utiliza en Argentina es la bidireccional pura, en la cual la totalidad de la energía importada se va a acumular en el acumulador de energía importada y la totalidad de la energía exportada se va a acumular en el acumulador de energía exportada. No hay una suma neta previa, no se descuenta la energía exportada de la consumida, que sería este caso. En la Argentina entonces vamos a utilizar la energía activa acumulada bidireccionalmente. Le ponemos guardar. Y ahora solamente nos falta crear la tabla de bandas horarias, que esto es similar a lo que ya teníamos anteriormente, solo que se ha agregado la incorporación de colores que facilitan muchísimo la lectura de la tabla. Por ejemplo, si de lunes a viernes, entre las 6 de la mañana y las 18 horas, se tiene que aplicar una tarifa T2, lo podemos hacer. Si entre las 18 horas y las 23 horas se tiene que aplicar una tarifa T3, también lo podemos hacer. Lo mismo se puede configurar para el sábado y para el domingo o para días especiales y le ponemos guardar. Ya hemos creado nuestra tabla de servicio que se llama servicio bidireccional demo 3. Ahora lo que falta es aplicar el botón distribuir. Esto es para que todos aquellos medidores que ya tengan definida esta tabla, que la podríamos haber estado modificando en este caso, le apretamos distribuir y se la vamos a estar enviando para que se actualicen esos medidores. Una vez que apretamos el botón distribuir, ya está lista esta tabla. A continuación lo que vamos a hacer es crear un suministro. Tenemos que crearle un suministro, obviamente va a ser bidireccional, para esta instalación que estamos creando. Entonces aprieto el botón nuevo, me pide los datos del suministro. ¿Qué tipo de energía? ¿Unidireccional o bidireccional? Seleccionamos bidireccional. Número de suministro de contrato, no tiene importancia, le ponemos cualquier número. ¿Qué tipo de servicio? Le vamos a poner la tabla de servicio bidireccional demo 3, que es la que hemos creado recién. Datos del titular, le vamos a poner capacitación 3. Número de titular no tiene importancia, el email no tiene importancia. El número de celular lo vamos a saltear. Si permitimos acceso web, acceso desde el teléfono móvil, le ponemos que sí, guardar. Ya hemos creado con esto un suministro que tiene una tabla de servicio, que es la tabla bidireccional demo 3, que ya hemos definido que va a ser un servicio de tipo postpago, multibanda, y que tanto para la energía activa como para la reactiva van a ser de comportamiento bidireccional. Lo que tenemos que hacer ahora es agregarle un terminal. Ya tenemos el suministro creado, ahora nos está faltando asignarle un terminal o un medidor a ese suministro. Fíjense que dice claramente que este es un suministro sin terminal asignado. Le apretamos el botón asignar y con la lupa buscamos de nuestra lista de terminales alguno que esté disponible. Acá tenemos uno que está en estado de no instalado, sin titular, el 5359, le ponemos aceptar. Acá se especifica el tipo de lectura inicial, le ponemos aceptar y ya tenemos asignado este terminal a este suministro. Con eso estaría completo el proceso. Fíjense que si vamos hasta el terminal en particular,
tenemos que este terminal, el 50359, tiene un titular, tiene una ID de suministro, tiene una ID de contrato, tiene un tipo de suministro que es energía bidireccional y la tabla que aplicará será la que habíamos creado, bidireccional demo 3, postpago multibanda bidireccional. Acá tenemos los datos del terminal, propiamente dicho. Hardware y firmware no tiene datos todavía porque está faltando que se logre la primera telesupervisión. Esto lo acabamos de dar de alta recién. Acá se puede aplicar un factor de transformación de corriente y de tensión. Y acá van a aparecer los datos del último registro periódico, una vez que se logre la primera telesupervisión, la última lectura de acumuladores que va a aparecer diferenciada entre energía importada y energía exportada y lo mismo para la demanda. Y con esto quedaría completado el proceso de incorporación de un medidor bidireccional con su propia tabla al sistema Mr. DIMS.